Bona tarda, buenas tardes. Empezamos hoy la sesión de jueves, una sesión doble, con una conferencia ahora de Víctor Fontmayor. Luego nos levantaremos 5 minutos para hacer el cambio de escenario y luego a las 8:30 hay la actuación de Payasos Sin Fronteras y la explicación del trabajo de Payasos Sin Fronteras los últimos años por América Latina. Estamos en medio de la semana, de la cuarta semana del humor, setmana, como me decía nuestro amigo chileno el otro día en el Poliorama. En esta cuarta semana del humor latinoamericano empezamos con unas actuaciones en el Teatro Poliorama y continuamos esta semana en Casa América. La sesión de hoy, habíamos preparado una sesión con Víctor Fontmayor que al principio en alguno de los programas iniciales salía como una sesión de risoterapia. Le pedimos a Víctor Fontmayor que nos explicara la grandeza del reír, que nos explicara la grandeza de lo bien que nos lo pasamos sabiéndonos reír de nosotros mismos, lo necesario que es, lo necesario que es reír, lo necesario que es saber encontrarnos a gusto con estas situaciones. Conocí a Víctor Fontmayor hace muchos años, mucho más joven, con mallas, enseñándoles a los maestros y maestras de las escuelas d'estiu que se hacen aquí en Barcelona en los meses de julio, expresión, creatividad, arterapia, o sea, todo el tema del movimiento del cuerpo, el movimiento muscular, y hacían unas sesiones en las escuelas d'estiu, que son famosas las escuelas d'estiu con los maestros y maestras de aquí, Cataluña, y él vino durante muchos años asistía de maestro a estas jornadas. 22 años. Imagínense los años que lo hemos visto con mallas por aquí en Barcelona. Víctor viene de la Universidad de Zulia, en Maracaibo. Lo hemos visto trabajar también en Zulia y en Maracaibo. Es profesor en la Universidad de Zulia, es doctor honoris causa también por la universidad en París. Ha impartido cursos en 14, 15 países. Pueden ver por Facebook Víctor Fontmayor y hasta cuelga sus libros, podéis, para que no se compren, hasta cuelga sus conferencias y lo encuentran todo en el blog de Víctor. Después nos encontramos en el Observatorio de la Televisión Infantil, que funciona también aquí en Cataluña. Víctor estuvo durante unos años con la gente del observatorio trabajando cómo presentar noticias, cómo explicarlas, qué enseñar, cómo emocionar a partir de unas noticias o cómo evitar según una manera de presentar según que otras noticias. Y nos hemos visto en este paso del tiempo. Cuando preparamos esta semana del humor, nos pareció que en medio de la semana podría ser interesante hacer esta pausa y hacer una sesión de esta hora de trabajo que tenemos, que de nuestra risoterapia. Él lo pasó con otro nombre y hoy les explicará, ¿no? Ayer en el trabajo que hacíamos de homenaje situamos la conferencia de Víctor Fontmayor entre el homenaje a Jaime Garzón, que era una manera de Casa América de poder acompañar este proceso de paz que hoy tiene Colombia, y nos pareció que la mejor manera podía ser, dentro de una semana del humor, hacerle un homenaje al humorista Jaime Garzón. Entre el homenaje a Jaime Garzón y el homenaje que luego hacemos a 20 años de Payasos Sin Fronteras, hemos puesto esta conferencia de Víctor. Él nos estará hablando ahora durante un tiempo, luego pasamos unos vídeos y luego hay un tiempo para hacer preguntas y tenemos un micro inalámbrico para repartir por la sala para que ustedes puedan reírse de lo que hemos dicho, reír de las intervenciones de esta presentación y luego de la conferencia y reírnos de todo lo que está pasando.
Tristemente, ayer en la conferencia y en el debate a 4 que había aquí, nos explicaba Manuel Lucas cómo muchas veces las noticias, lo que está pasando en el mundo nos sobrepasa tanto que no sabemos nunca si es mejor reír que llorar, ¿no? Haremos unos comentarios y veremos unas crónicas de lo que nos ha preparado Víctor. En este país tendríamos que llorar muchas veces antes que reír. Ayer hubo una gran sentencia de un caso que pasó hace 11 años, el desastre medioambiental más importante que ha pasado en España, y la sentencia los absolvió absolutamente a todos, ¿no? Supongo que los pescadores de las rías de Galicia no sabrían ayer por la noche si reír o llorar, como esto nos está pasando últimamente en muchos casos, ¿no? Esta sensación de que muchas veces muchos de los gobernantes, muchas de las acciones que hay en los poderes nos sobrepasan y parece en muchos momentos que se rían de nosotros. Hace muchos años había una pintada que duró 3 días solo en la calle Pelayo de Barcelona, una calle importante porque había un medio de comunicación importante de la ciudad, que ahora está en la plaza Francesc Macià, La Vanguardia, y la pintada de la calle Pelayo, que solo duró 2 días, hecha por el movimiento Ocupa, decía: se nos mean encima y La Vanguardia dice que llueve. La sensación esta de poder encontrar en cada momento este punto de risa, de sonrisa, que en muchos casos es de sonrisa para evitar la indignación, es lo que queríamos. La reflexión ahora más teórica, y ya le paso, para no llenar toda la hora, le paso el micro a Víctor Fuenmayor para que nos haga su intervención. Víctor. Todo gracias. Hola, ¿me oyen? Sí. Yo prefiero sin micrófono, pero veré cómo. Sí, pero puedo manejar entonces. Primeramente le doy las gracias porque he pateado Barcelona de todos lados. Hay veces me paso 2 horas caminando cada mañana. Es una ciudad que adoro, y les hago una confesión. Yo pensaba que siendo jubilado iría a vivir a París, donde tuve mucho tiempo, y ahora yo prefiero Barcelona. Pero también hay otra razón. La moneda venezolana ha caído tanto que de $4.000 que yo ganaba cuando comencé, ahora gano 300 como profesor universitario con 3 doctorados por la devaluación de la moneda. Pero no hay que ponerse triste tampoco. Yo pienso que una de las cosas que me alegra de estar es, primeramente, yo me siento en Barcelona entre amigos. El amigo Manel, que me ayudó mucho a hacer muchas tareas en Venezuela con maestros y con integradores sociales. Y aquí en Barcelona, la Escuela de Precios y de Psicomotricidad del Ayuntamiento de Barcelona, que actualmente no funciona, pero que quedará permanentemente porque fueron 40 y pico de años funcionando. Las crisis son así. Es decir, también los barceloneses y españoles tienen mucho que llorar, pero sin embargo guardan su humor. Lo que quería decirles es, primeramente, gracias. Generalmente en nuestra cultura, en la cultura maya, por ejemplo, se dice gracias una vez, gracias 2 veces, gracias 3 veces, gracias corazón del cielo, gracias corazón de la tierra, gracias Barcelona. Y quisiera decirles que encontré una frase de Sigmund Freud, que no lo voy a seguir, sino simplemente para decirles que lo que me interesó mucho de lo que me proponía decir era: no soy humorista. Sí, soy hombre de señas, entonces puedo hacer humor. Por ejemplo, el primer día estaba yo más apurado que todos los demás juntos, porque yo no soy humorista. Es decir, he compartido escenarios en teatro, en danza, incluso en cuestiones musicales, pero no de hacer reír. Mi función es de ser semiólogo, y la función del semiólogo es una función difícil, que es ver los signos en la vida social. Ver los signos es difícil, porque los signos están escondidos, ocultos, siempre hay mamparas, siempre hay cosas que hacer.
Y la oportunidad que se me dio fue viendo muchos videos, leyendo muchos discursos, me di cuenta que los chistes no son tan tontos, ni que los presidentes son tan tontos tampoco hay veces, aunque lo parezcan. Y que detrás del chiste podría uno profundizar y encontrar ciertas verdades que hay que decir, es decir, abrir el lenguaje político, que está como enquistado, y ver qué se puede ver más allá. Si reímos bien, pero algunas veces la risa es amarga. Si hay risas amargas, como pueden ustedes saber. Ayer terminamos en un punto en el cual una de las personas preguntó precisamente sobre la visibilidad de ciertos personajes políticos y mencionó exactamente al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y con todo respeto, la persona tenía razón. Ahora, las respuestas que dieron los que estaban, me gustaría que pensaran un poco, las respuestas que dieron fue los medios como elaboradores para hacer reír y deslegitimar o de alguna manera que el presidente pierda poder. Les debo confesar que en Venezuela no es eso. En Venezuela actualmente estamos en un monopolio de la comunicación. O sea, cerró Radio Caracas, ya no ustedes no ven telenovelas que les traían de Radio Caracas, se compró el canal de televisión que quedaba, que es Globovisión, de manera que prácticamente incluso los diarios sufren mucho porque no solamente no hay papel higiénico para los baños, sino que también falta papel para periódico. El cuerpo literario del Nacional ha dejado de salir por falta de papel. Bueno, entonces tenemos que decir que el caso de Venezuela entonces es un caso especial y quiero un poco agradecer que se me ha hecho una crítica. El primer día yo di la impresión de que todos los políticos podían ser un poco cantinfléricos, cómicos. No, lo dije quizás en el contexto que estuve hablando de una figura presidencial y que hay otras figuras presidenciales, incluso lo dije al comienzo, que podían también ponerse en ese mismo caso, pero en ese caso quiero decir que después de haber hecho una investigación, como hacen los semiólogos, muy sesuda, encontré que había como una secuencia que era necesario no desviar la atención hacia mucho, sino hablar de ciertas estructuras de chistes que existen en los discursos presidenciales. Y por eso llamé, además de podría decir que el subtítulo es La Odisea del Discurso. La Odisea del Discurso podría ser prohibida en España, porque hoy leí unas declaraciones en el cual lo que pudiera llamarse el humor involuntario debiera ser prohibido. Hoy lo leí, se los leo exactamente, dice: Ana Botella pide que el gobierno prohíba el humor involuntario. ¿Lo sabían? Ah, bueno, me encanta que no lo sepa, porque entonces el primer día fui a un programa de radio, aquí me pongo de locutor. ¿Quieren oír la noticia? Entonces, tal como está redactada. Bueno. Lo del café en Nueva York también estuvo bien. Se refiere a eso. En plena resaca de la elección del Japón como ciudad olímpica para 2020, la alcaldesa en funciones del Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella, ha pedido al gobierno que se prohíba el humor involuntario o que al menos se le ponga algún tipo de control. Ana Botella considera que el humor es cosa seria y la seriedad no puede dar risa. Por ese motivo cree que es necesario establecer protocolos claros para saber cuándo estamos ante una broma y cuándo no. Así, si un político del tipo que sea inicia cualquier comparecencia diciendo esto es en serio, la gente no va a poder reírse. Y si por el contrario dijera esto es broma, sí dará lugar al humor. A mí me parece un chiste, es decir, lo encontré en la web. En una revista. Es una revista de humor. Luego te lo paso para... Bueno. Ahora, eso va en serio. Nada tiene que ver con el asunto del relaxing cup of coffee. Aunque yo soy la primera que me sé reír de mí misma, creo que hay que poner coto a algunas cosas básicas. Lo digo porque yo me tomo tanto el humor como la política muy, muy en serio.
la propuesta ha recibido algunos apoyos inesperados desde el ámbito político y cultural. Tanto la ministra Namato como los directores de cine Julio Meden y Achero Mañas han dicho que aunque no comparten la ideología de Ana Botella, entienden perfectamente la angustia que supone ver cómo alguien se toma a broma algo dicho y o creado totalmente en serio. Eso estuvo en la lectura. Podremos hablarlo, ¿no? Sí, y si ahora quiere también. Entonces, De tal esposa, tal marido. Porque el marido vino de un viajecito por México hablando mexicano. Oye, fue terrorífico. Crec que és millor que primer deixem el senyor Fuentmayor esplayar-se i després fem totes les preguntes que aquí. bueno, pero me parece bien que me lo diga, porque es parte de lo que a mí me gustaría. Yo me circunscribí a Venezuela porque conozco bien y porque hay una línea que quiero hacerles ver, que es lo que yo llamo la secuencia de un guión político. Que son chistes, pero hay un guión político detrás muy serio. Pero ustedes, la estructura que yo doy del chiste se la aplican a cualquier figura que ustedes quieran. Y por eso les agradezco que casi tomen nota, ¿no? Esto se me parece a... Porque lo que encontré es que esto de Ana Botella podría aplicárseme a mí. Porque yo estoy hablando de presidente serio, que hablan en serio. Se trata de Nicolás Maduro, de la República Bolivariana de Venezuela, o hay una proyección de Cristina Kirchner, de Argentina. Pero la cosa es que hablando en serio, van a ver cómo se motivan las risas por una serie de cosas que pasan en el discurso. Es decir, no voy a criticar nada ideológico, sino la forma en que hablan y la forma en que los sentidos otros, no políticos, están sugeridos por medio de la propia manera de decir del discurso. Hay otro artículo que llegando, es decir, yo llegué el día 7 y el día 5 había salido la incontinencia verbal de Maduro en la Vanguardia. Y verdaderamente lo que me extraña mucho es que la sensibilidad del periodismo parece que ha captado las mismas zonas ridículas del discurso que yo he puesto. Le voy a agregar algunas que continúan, es decir, qué futuro va a tener el eje que yo descubro que puede ser previsible para el futuro. No soy adivinador, pero tal como va la cosa, van a ver lo último que ha hecho Maduro en relación con lo que yo ya había escrito. Entonces, para eso, la verdad es que el chiste siempre es muy corto, son cuestiones cortas. Por ejemplo, ¿cómo quiere que le corte el pelo? En silencio. Eso es un chiste. Perfecto, bueno. Lo que pasa con el discurso político y sobre todo desde que Castro dio la orden a los políticos de Latinoamérica de decir discursos de 4 y 5 horas, es que se alarga en una verborrea larguísima. Pero lo más interesante de todo eso es que esa situación chistosa de 1 o 2 minutos o incluso de segundo es lo que recuerda en la comunicación el público. Nadie recuerda el día del pajarito qué fue lo que habló. Nadie recuerda por qué mencionó la multiplicación de los penes. Nadie menciona por qué reunió para hablar de millones de Bolívar. Y eso es lo que queda en el inconsciente. Es decir, quizás el lapsus, quizás lo llamo odisea del discurso, porque esas pequeñitas cosas del discurso son lo que muestra que algo a nivel simbólico se atraviesa la ideología y es allí donde podemos descubrir un visillo de verdad. Yo hice una división, primeramente una definición del chiste. La definición del chiste, al fin y al cabo, la pueden conseguir hasta en internet. Simplemente me interesa hablar de que el chiste es una estructura de significantes, no de significados. Y que esa estructura significante es un contraste de representaciones producto de lo desatinado de la expresión, produciendo un desconcierto de sentidos en los destinatarios. Voy a emplear la palabra chiste presidencial en otro sentido del cual no habla Freud. Para Freud, para los tratantes del chiste, dicen que el chiste debiera ser consciente. Es decir, lo que vimos el primer día de apertura, por supuesto, que todos los que intervinieron hicieron chiste, pero conscientes de que estaban haciendo chiste.
del chiste del cual yo le voy a hablar es esas salidas del discurso que nos producen risa, pero que sin embargo tan inconscientes son que asumen la estructura de un chiste, como vamos a ver. Y lo que podemos decir entonces que hay un sentido que vamos a llamar profano político, y hay un sentido que vamos a ver que se desliza hacia otro sentido, hay veces sexual, hay veces mítico religioso. Yo pudiera haber tomado discursos, y me perdonan, pero no son tan buenos cómicos los políticos europeos por lo que veo. Por ejemplo, Rajoy en los micrófonos abiertos, cuando dijo aquello de traigan huevos o manden huevos, no hay que decir. Pero estaba el micrófono abierto y fue Federico Trilla. Manda huevos. Está lo que acabo de mencionar de Ana Botella, está un ministro de Industria, que era un aniversario de de General Motors, y se refirió señor presidente de la Ford, etc. Entonces, en comparación con lo que puede verse en el discurso de otros presidentes, me parecieron que estaban bien como chistes, pero que son más fuertes lo que viene. Entonces, en la definición de chiste, lo que quiero ver son elementos, muchas veces políticos, que emergen del discurso y nos producen la risa. Digamos, en técnicas expresivas o en técnicas, digamos, de improvisación, se diría que son palabras inductores del chiste. O sea, ¿cómo vamos a llamar en los discursos presidenciales? Que hay elementos un poco parásitos que son inductores del chiste. Parásitos en el sentido que no sé por qué los pronuncian, o no sé por qué los dicen de esa manera, o las palabras que usan para decirlo. En esa definición me parece encontrar de que hay un ejemplo que me parece sumamente importante, debido a que está ligado con algo que pasa también en Europa y también en España, que es una intervención que hace el presidente Maduro una vez elegido. Se pone en el balcón presidencial, en el mismo lugar donde se coloca Chávez, y es cuando pronuncia lo de millones y millones de bolívares. La prensa de Venezuela lo que interpretó fue aconsejado por la mujer Cilia Flores, que como la llaman es la primera comandante y primera revolucionaria, la llama así, no la llama esposa, no la llama primera dama, pero a la vez le dice, o su peor enemigo. Porque esa frase de millones y millones, primeramente, en un discurso presidencial no debe decirlo. Por más de que haya defensa de la igualdad de géneros y demás, se trata de una cifra. Las cifras no tienen que ver nada con el género. 4 es 4, no hay 4, etc. Pero no solamente eso, sino que existe en español una palabra femenina, millonada, y él no la usó tampoco. Entonces lo que me interesa ver es que cae en una estructura del chiste, que van a ver, no sé si existe, que es una creación lingüística, es una creación musical, y no sé si ustedes pueden recordar cuando eran niños. Yo tengo 74 años, o sea que hace mucho tiempo, pero de todas maneras esa canción existió, no sé si en Colombia, que era una canción derivada, que era como un chiste. Según el cambio de género se cambiaba completamente la significación. Entonces, discurso político remite a un patrón cultural. Les voy a decir cuál. Cada cual, con su cada cual, la vida se desliza para poder cantar, el pato con la pata, la risa con el rizo, etcétera, etcétera. Interminable. Y esa fue la manera como fue interpretada por el público venezolano. Hubo una reacción, pero no de los humoristas que escriben en los periódicos, sino incluso viendo las redes sociales, toda la gente se vio con la libertad de hacer discursos cambiando los géneros de las palabras. Y eso hace decir, bueno, es una estructura generadora del chiste. Y encontré uno, aunque fuese en internet, me parece muy bien. Por ejemplo, ¿qué pasa si un elefante se para en una pata? Respuesta, deja al pato viudo. Es el mismo procedimiento, es decir, es la misma estructura.
Frente entonces a ese uso extrapolario de millón a millón por el presidente, la reacción colectiva lo interpretó como una pauta humorística basado en una estructura tradicional del chiste que se usó como burla y exceso, sobre todo usando el lenguaje estrafalario que utiliza el presidente. Por ejemplo, el presidente siempre le gusta ofender. Entonces nosotros, los que no compartimos con él, somos enemigos, somos escuálidos. Entonces, por ejemplo, escuálido, escuálida. Pero hay veces habla mucho de impune, de delitos impunes y demás, entonces impuna. Y se puede agregar una serie de que traigo aquí para luego, para ver si ustedes entran en un ejercicio de esto, que la verdad es que para mí la estructura generadora de chistes tiene base en una función muy importante en el lenguaje, que es la función poética del lingüista Jacobson. El lingüista Jacobson pone el caso de cómo los publicistas, los grandes comunicadores, los artistas de escena y demás, algunas veces utilizan los significantes del lenguaje para dar contenidos. Y por ejemplo, se sabe, el ejemplo que toma el lingüista Jacobson, cómo en una época donde nadie quería como presidente a un tejano y a la vez militar, gana el general Eisenhower. Y fue a partir de un lema en el cual había una frase que decía I like Ike, como si el verbo like y Ike asumieran gustar, amar y a la vez el nombre de ese presidente fuera, y le hizo ganar el poder. Es decir, que hay estrategias discursivas del significante que van más allá de lo consciente e influyen entonces el significado. Entonces podemos decir que hay un uso literario por parte de los buenos humoristas, es decir, el juego de palabras, las aliteraciones, y todos esos procedimientos me hace decir que el humor es una tradición que debe ser mantenida. Y si leemos bien toda la lectura de lo que los cabalistas, hermenéuticos, etc., hacen de la Biblia, se basan precisamente en juegos de letras, en juegos de palabras, en aliteraciones. E incluso el propio Freud, cuando descubren el inconsciente, al fin y al cabo, era judío, era cabalista. Y ustedes saben muy bien que los judíos tienen los llamados chistes judíos, porque tienen muy bien sentido del humor, a pesar de todas las tragedias que han sufrido. Entonces podemos decir que los chistes, los lapsus, sueños, anagramas, metaplasmos, son formaciones del inconsciente, pero también son formaciones de humorismo. ¿Por qué escogí la selección? En la selección debo decir que lo hice sobre apenas el presidente de Venezuela y otro presidente, porque me interesaba ver la situación contextual. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hereda un cargo, digo porque fue designado dedocráticamente, como dicen los periodistas, y bueno, llega al poder, no se sabe cómo, pero llegó. Era un chofer, guardaespaldas del presidente, y llega al poder, y Jaime Chávez lo adopta. La última aparición antes de morir o desaparecer en La Habana era: dejo a Nicolás Maduro, si hay elecciones, voten por él, es como mi hijo. Fue como una adopción política en ese momento. Sobre chistes de presidentes, lo que sí he visto, traigo muchos acá, es que producen chistes, pero producen chistes a partir de la creatividad de un humorista que sabe ver. Por ejemplo, ayer las proyecciones que hizo Antonio de la dicción, digamos, de la locución de los presidentes de Colombia, me parece una maravilla. Están hablando una misma lengua, incluso con rasgos dialectales, y sin embargo se diferencian tanto uno de otro, que entonces hay una cierta habilidad de producir ciertos efectos cómicos. Y podemos decir que muchas de las cosas en esa selección del corpus, me voy a aventurar a decir, por ejemplo, que si todo comienza por la historia de un pajarito, observen bien, las noticias que aparecen desde hace unos días en Venezuela sobre la repartición de electrodomésticos
para no llamar pillaje de electrodomésticos, con quiebre de vitrinas y todo, pónganse a ver lo del pajarito, lo de sentirse el apóstol, lo de repartición de bienes y que el nombre del presidente es Nicolás. De manera que tenemos un presidente que se llama Nicolás Maduro, que avanza la Navidad al mes de noviembre, da orden de ir a buscar lo que la gente sueña, un televisor, un aparato de sonido, una tableta y todo eso, lo almacene, y es como un regalo de un San Nicolás Maduro. Óiganlo bien. Entonces, vamos a ver, esto parece traído por los cabellos, pero la situación es cómo llegué yo a esa conclusión que les estoy dando ahora, para decir la política no es tan incoherente. Entonces me gustaría que ustedes vean por ahora, no sé si nos movemos para que puedan ver mejor. Les voy a primeramente lo que todo el mundo sabe. Comenzó por la aparición del expresidente Chávez en forma de pajarito, todo el mundo sabe. Luego el elocuente discurso sobre millones y millones. Luego el anuncio de la multiplicación de los penes como capaz de hacer milagros. Corto allí, pero pongan a ver la declaración de pillaje, la declaración de Navidad y que el nombre del presidente sea Nicolás. Y voy a tomar uno y que me perdonen los amigos argentinos, uno de Cristina Kirchner, cuando lee el Plan Argentina Innovadora 2020, para que vean cómo se le parece también, y están en la misma situación contextual. Personas no preparadas para una presidencia que por causas tienen que ocupar el cargo de un difunto, el cargo de alguien muerto. Bueno, puede darle. Esa tercera vida hasta el 5 de marzo. Y del 5 de marzo, como dijo María, voló, voló, voló y está volando. Está volando ahora. Del 5 de marzo pasó a la cuarta vida, la vida eterna. Desde allá nos vigila, desde allá nos trae su ardimiento aquí, desde allá nos trae sus cantos. Como dice Jorge, a mí me pasó una cosa esta mañana también, lo voy a contar. Llegó el momento de contar otra cosa. Yo entré a una capilla chiquitica, como a las 8 de la mañana, 8:30. Una capilla pequeña, de madera, solo. Y estaba orando y recordándolo, porque hay una foto grande de él ahí. Una estatuilla de José Gregorio Hernández y un Cristo. Y de repente entró un pajarito chiquitico y le dio 3 vueltas aquí arriba. 3 vueltas. Se paró de una viga de madera aquí y empezó a silbar. Un silbido ahí, bonito. Entonces yo me le quedé viendo y también le silbé, pues. Le dije, si tú silbas, yo silbo. Entonces silbé. Marito me vio raro, ¿no? Silbó un ratico, le dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Lo sentí ahí como dándonos una bendición, diciéndonos, hoy arranca la batalla, vayan a la victoria y tienen nuestras bendiciones. Así lo sentí yo, desde mi alma. Y así lo siento, lo mismo que sentiste tú ahora. Así que vamos ahora a ver, hay imágenes del comandante Hugo Chávez plantando el árbol Revolución y del comandante jefe indio Evo Morales plantando el árbol Rebelión. Vamos a ver el día en que ellos plantearon estos árboles y plantaron estos árboles, sembraron raíz profunda aquí junto a Mama Rosa. Danos tu bendición, comandante Hugo Chávez, para esta batalla que con el pueblo triunfaremos el 14 de abril. Vamos a ver al comandante, adelante. Aquí corre sangre heroica de corajudos y valientes luchadores de todas las historias. Hoy tenemos una generación de oro brillando por el mundo. Hoy nuestro pueblo brilla en la política, en la cultura, en el deporte. Hoy tenemos millones y millones de Bolívar. Para meterse escuela por escuela.
niño por niño, liceo por liceo, comunidad por comunidad, meternos allí, multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los penes, me perdonan la expresión, así como Cristo multiplicó los panes y los penes, perdón, los peces y los peces. Y hoy presentar este plan Argentina Innovadora 2020, este es el resumen. Yo les decía que se han identificado en este plan de Argentina Innovadora 2020, ustedes dirán qué es eso. El yacón, cuyo nombre científico es Smaliuntes sonchifolius, que además, ustedes saben, hay 80 millones de diabéticos en el mundo, que además tienen alto poder adquisitivo. La diabetes es una enfermedad de gente de alto poder adquisitivo, porque son sedentarios, porque comen mucho, en fin. Con lo cual, obvio, es para todos, no es solamente para los que tienen plata, pero digamos que la diabetes es una enfermedad, sí, de gente de determinado poder adquisitivo. Esto además es un prebiótico. Además, es un reductor de triglicéridos. Bueno, eso que no me va a salir, ya lo dijeron ustedes. Además, es un reductor de triglicéridos. Bueno, eso que no me va a salir, ya lo dijeron ustedes. Fíjense, ¿qué hago yo con esto? Esto, los semiólogos hablan de un corpus, es uno selecciona de 60, por ejemplo, videos que pude ver, dice, bueno, vamos a ver cuál es el sentido, y escoge 1, 2 o 3, por ejemplo, toda la teoría de Barthes sobre la fotografía es una fotografía de publicidad de la pasta Panzani. Todo el libro de fotografía, La cámara lúcida, son varias fotografías que le dicen él lo que es la fotografía, incluso de manera personal, pero también de manera de lo que guarda universalmente. Entonces, si voy a plantear algo respecto a eso, es que el modelo o el método, ese sería el tercer punto, tendría que ver cuáles son los procesos generadores del chiste. Esos procesos generadores he tratado de tomar primeramente una teoría de Barthes, que Barthes estudia la retórica desde la retórica referido a su origen político hasta cómo fue usada hasta el siglo XIX. Y en el siglo XX decae y hay buenos oradores en el siglo XX, pero sin embargo pareciera que estos personajes no han visto los buenos discursos que se han dado en el siglo XX, que son memorables y que han sido dados por otros presidentes. Lo que me interesa es que no encontré entonces nada de lo que pudiera llamarse la retórica clásica. Entonces, en la retórica clásica, por ejemplo, Barthes dice que la retórica trata del aprendizaje de los que no saben hablar. Y yo puedo decir, por ejemplo, que yo soy profesor, digamos, de literatura, he sido profesor a todos los niveles, incluso primaria, secundaria, universidad, y uno de los graves problemas que tenemos actualmente es cómo habla la gente. Pero lo que no se puede perdonar es cómo habla un presidente, o cómo habla un ministro, cómo habla alguien que debe verdaderamente tener una cierta manera de hablar. Y el otro aspecto, lo que pudiera decir es que a nivel de aprendizaje, cuando uno ve cuáles son las profesiones de esos presidentes, no son verdaderamente con estudios políticos. Se sabe, por ejemplo, que Nicolás Maduro prácticamente no ha dicho nada de qué especialidad es. Se dice que hizo estudios políticos en Cuba, pero sin universidad, sin referencia. Eso sería, pero al fin y al cabo hablar, era sindicalista. O sea, era conductor de un autobús del metro y sindicalista. Y sobre eso hasta se deriva también una cuestión, es que quizás él no tomara como muy en serio lo que le tocaba como presidente quizás de la República. Llegó y dijo, puedo hablar como el otro y puedo hacer verborrea, en lugar de hacer discursos sintéticos y discursos más concisos respecto
Esas serían como mis críticas si quisiera oír a alguien. Pero el otro aspecto sobresaliente que vi en Barthes es que aún en toda esa tradición había lo que se llama la retórica lúdica. La retórica lúdica era jugar con los términos de la propia retórica. Y fíjense cómo lo define Barthes. Es una contrarretórica, al desarrollar una burla de la retórica, una retórica negra, sospechas, desprecios, ironías, juegos, parodias, alusiones eróticas y obscenas. Barthes, Investigaciones retóricas. Y me encontré entonces que, bueno, si tengo que catalogarlo en alguna cosa retórica, estos discursos serán de retórica lúdica, la retórica negra o antirretórica. Y luego a la vez diría que hay una cuestión, que es que en el siglo XX, cuando nosotros vemos los discursos de Martin Luther King, Fidel Castro, Kennedy y demás, hay modelos de discurso muy válidos, pero sin embargo tampoco parece haberlo seguido. Entonces, frente a estos descalabros elocutorios, yo lo que puedo decir es que, al menos en Venezuela, los grandes periodos como esta que estamos viviendo son periodos de dictaduras, mientras que ahora la llamamos democracia, se llama revolución socialista, revolución siglo XXI. Fueron periodos, por ejemplo, el periodo del dictador Gómez, el de los años 30, el de Pérez Jiménez de los años 50, fueron periodos donde la gente se expresaba más en humorismo que propiamente en discurso serio. Y comienzo a ver, no tanto con el presidente Chávez, sino con el presidente Maduro, que aún los periodistas serios, me refiero al historiador Pino Iturrieta, al sociólogo Tulio Hernández, a la comunicadora social Milagro Socorro, recurren casi siempre a la ironía para poder tratar esos temas de los discursos presidenciales. De todas maneras, puedo decirle que hay muchas cosas que decir, sin embargo encontré una frase: donde hay poder hay risa y donde hay caudillo, chiste. Entonces la temática de Venezuela es que, bueno, hubo la desaparición de un caudillo y hay como un guión político calcado sobre otra revolución en el cual se plantea como un misterio político, pero llevado a lo teológico. Incluso yo me atrevería a decir, si estamos hablando de chiste, no hicieron un casting adecuado para ese guión político que tenían para Venezuela. Es decir, escogieron a una persona que lo pudiera hacer. Y la cosa que se daba, aquí el sentido contextual es, se planteaba desde hace mucho tiempo qué sería un chavismo sin Chávez. Y en Argentina la misma historia, qué sería un kirchnerismo sin Kirchner. En ese caso fue la esposa, pero bueno, aún sucede lo mismo. Entonces, seguir estas cuestiones indicarían lo siguiente: toda la campaña presidencial, o sea, no es un papel fácil para Nicolás Maduro, le hacen asumir en la campaña presidencial una frase que es "yo soy Chávez". Y a partir de allí quizás les puedo decir, yo soy Chávez, figura en todo ese discurso que está allí bajo forma de imágenes, que lo vamos a analizar luego, pero primero le doy la palabra a ustedes para ver qué impresión les hizo las proyecciones videográficas. Las tres cuestiones retóricas es, ¿qué digo? ¿Qué decir? ¿Cuál es la materia del discurso? La segunda es cómo dispongo lo que estoy diciendo. Y segundo, cómo lo hablo. Son las tres cuestiones fundamentales incluso de la retórica política actualmente. Y en este caso digo, cuando ustedes ven esas imágenes, por ejemplo, la primera, lo del pajarito, ¿cómo la interpretan? ¿Me permites que pueda entonces señalar a la gente si quieren intervenir? O sea, hay lecturas a hacer, no solamente la mía, quisiera confrontar con ustedes. Sí, buenas noches. Bueno, primero que nada, muchas gracias por venir y darnos esta charla, aunque todavía no se ha terminado. Bueno, luego quería comentar que, bueno, yo no, a pesar de que no comparto la misma parcialidad política a la que pertenece usted probablemente, sí tengo una crítica también, por supuesto, frente a los discursos, sobre todo los discursos de Nicolás Maduro, que para mí son básicamente
una expresión de las dificultades y las carencias que tiene a nivel discursivo, y eso es muy evidente. No estoy muy seguro de que haya una intencionalidad más allá de simplemente tratar de continuar con el mismo formato discursivo que traía Chávez, que era muy difícil, supongo, que de igualar por la longitud y por la cantidad de cosas que se decían. Y en ese interín, una persona que no tiene una capacidad discursiva tan amplia, por supuesto que entra en este tipo bueno, se mete en este tipo de problemas, ¿no? Como decir cosas de manera inconsciente, mezclar palabras, y bueno, y tratar de buscar maneras de atraer a la gente con la cuestión, por ejemplo, mística, ¿no? Que es lo que yo entiendo de la cuestión del pajarito, que se trata de apelar a la parte mística, a la parte como religiosa, de manera equivocada, porque al final a la gente no le gustó en general. Creo que eso quedó bastante claro. Entonces estamos de acuerdo los dos, es decir, podemos participar de que estamos en diferentes ideologías políticas, pero el asumir de que, bien sea aconsejado, bien sea sobre un guión político, el símbolo del pajarito no fue lo mejor que se les hubiera podido ocurrir. No, por supuesto. Y bueno, una última cosa, una observación muy, muy breve. Hay unos videos de La Patilla, que he visto que los ha sacado de La Patilla. No es una fuente muy aconsejable, es mejor buscarlos directamente en YouTube, porque de hecho el de los penes estaba editado, porque no lo dice 2 veces, y yo mismo lo comprobé, ¿no? ¿Sí? Lo dice 2 veces. Sí, lo dice, yo también junto. lo comprobé porque creía que era repetición, y lo dice 2 veces. Es que yo lo busqué en la fuente original y bueno. Bueno. Gracias, de todas maneras. De todas maneras, de ambos lados, hay fuentes que borran, así como se habla de un lado, que también hay borrones de historias por partes del poder, así que uno no puede confiar mucho. ¿Sí? No, 2 cuestiones. Por un lado, sí que estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, sobre todo el aspecto que es paródico, que llega al punto que hay momentos, precisamente cuando una persona asume algo, cuando hay una rigidez y choca esa rigidez con la naturalidad, es un momento cómico muy típico. Por otro lado, precisamente la idea de que es que yo soy también muy estudioso de estas cuestiones, lo extemporáneo. O sea, realmente un discurso religioso, algo así, algo que realmente parecía más propio de un púlpito, de un sacerdote, creo que también ayuda a que realmente parezca que sea algo gracioso. Y si no perteneces a esa tradición, sea la que sea, eso lo veo varias veces cuando ves cualquier tipo de discurso. Lo ves falso, o sea, lo ves como una representación. Claro, pero si yo fuese, por decirlo de alguna manera, entendamos, de esta tendencia, de esta iglesia, si fuera mi iglesia, por decirlo de alguna manera, se podría decir de cualquier ideología, no creo que nos produjese risa, porque si estamos en ello, simplemente participamos de ello. Vamos, personalmente. O sea, el entusiasmo. Si sigue el entusiasmo... Puedes pasarla. Entonces estamos de acuerdo con él y contigo también, es decir, en el sentido de que cuando tú utilizas un texto extratextual que no es tuyo y no lo sabes representar, sucede que se vuelve un texto, que eso se llama, en literatura puedes negar y afirmar al mismo tiempo. El texto se llama intertextualidad, según la teoría de Julia Kristeva. Entonces da la literatura dialógica, carnavalesca, bufona, y yo creo que el efecto, cuando dije yo no pienso, me disculpa de que tome patilla.com, pero era más fácil de bajarlo de esa zona que bajarlo de la televisora nacional que tiene los discursos originales. No tuve tiempo de hacerlo porque hay veces a uno le quedan serias dudas de cómo recibirían esto que estoy proyectando, pero eso lo conoce todo el mundo porque está en las redes sociales. Sí, por favor. Con respecto a lo del pajarito también se comentó, como no sé, el chico acaba de comentar que tenía algo que ver con alegar algo espiritual, ¿no? Un poco se habló de la cercanía que tuvo Chávez con la santería y Nicolás Maduro con Saibaba, ¿no? Sí. Y un poco esa fue como la excusa que dio como el lado del gobierno, como para que no quedara él como en ridículo, ¿no?
a partir de lo que dijo el chico, me parece que es cierto. Las personas que quizás están, que hablan, que lo escuchan desde dentro de esa posición, que prácticamente ahorita es prácticamente una secta. Es decir, ahora mismo incluso se ha llegado, hay muchos chistes que hablan de Venezuela 1984, una fantasía orwelliana, incluso la campaña, la última campaña, la imagen era como la mirada de Chávez. Lo y dijo mucha hoy. mucha gente dijo que era como el gran hermano. Que todo el siglo XXI sería chavista, lo dijo Sí. hoy. Maduro, por supuesto. Yo aprovecho que tengo un micro. Sí. Hay otra palabra. Sí, por favor. Pero para no centrarlo ni en Maduro ni en... Quisiera que fueran más breves. Para no centrarlo en Maduro y tal. Ayer en la rueda, en la mesa que hacíamos ayer, había también una intervención interesante de uno de los ponentes que decía que no tienen miedo al ridículo, al concepto de ridículo. De ridículo, sí. Aquí en España hay una frase de una secretaria, de una presidenta de una comunidad autónoma que dijo que se le había dado un despido en diferido, creo que creo que era una jubilación en diferido. O sea, utilizan unas palabras que es que verdaderamente piensas que no hay miedo al ridículo, ¿no? Aquí tuvimos un primer presidente en Cataluña después de la dictadura de Franco, el presidente Tarradellas, que decía siempre, sobre todo, no hacer el ridículo. Era como uno de los... el lema era, sobre todo, no hagamos el ridículo, ¿no? Decir que esta persona ya no trabaja aquí porque le hemos dado un despido en diferido es pensar que la gente que te escucha o es ignorante o es inculta, pero que encima tú no tienes ningún sentido de ridículo. Creo que quisiera que fueran breves Sí. porque falta todavía el... Que yo me pregunto si fue tan espontáneo lo del pajarito, porque a la larga lo que Maduro quiere mostrar o quisiera que la gente creyera es que él está imbuido del espíritu de Chávez. Y bueno, el Espíritu Santo también era un pajarito. Sí. Bien dicho. Ajá. Bueno, fíjate, voy a decir entonces que, por ejemplo, en la teoría bartesiana es importante ver en los actos más insignificantes la mitología que lo sostiene. O sea que el mito es como necesario, pero hay que saberlo hacer muy bien, porque si no se cae en lo dialógico, en lo ridículo, en lo carnavalesco. Si ustedes ven allí, pueden ir a leer los evangelios y, por ejemplo, están sentados en un círculo. El color rojo de ese círculo representa precisamente el descenso de las lenguas y demás sobre los apóstoles, y la figura incluso en el bautizo de Jesús es una paloma, es un pajarito. Pero tú te pones a ver primeramente, todo el mundo sabe en Venezuela que el presidente, como muchas de sus figuras o algo, no están en el catolicismo, es decir, él sigue Saibaba. Lo que es una de las cosas es no cuadra, pero a la vez él no va a las iglesias. Entonces, ir a la iglesia él solo para que un pajarito se le presentara, y luego cuando él dice, vio 3 círculos, en mi cabeza es la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y incluso la siembra del árbol, no nos da tiempo, pero a la vez, dentro de las mitologías, el lenguaje de los pájaros es un lenguaje divino. Incluso los mismos ángeles que ustedes ven, si leen verdaderamente la Biblia, no podían comprender muy bien cómo Dios se manifestaba a los hombres, porque hablaba una interlengua que es hebreo-arameo, para no ser entendido por los ángeles, que eso va a tener consecuencias a algo que sigue. Pero no solamente es la religión católica, sino recuerden muy bien que todo el palacio presidencial, se dice incluso cuando Chávez, habían babalaos cubanos dentro del palacio presidencial, que eran como los cuidadores espirituales. Y entonces, para toda, no solamente para, sino para muchas creencias del Caribe, la forma de posesión de un espíritu que desciende es la forma de animales, y sobre todo en forma de pájaros, es decir, en la santería cubana, en el vudú haitiano, en todo eso. Entonces yo pienso que hay como varias cosas que hay que leer. Ahora, si estuviese, es decir, vamos a ver, nosotros tenemos respeto a todo lo que puede decirse respecto a los religiosos, sobre todo respetar la religión del otro, pero es que no sabemos con qué motivos.
Es decir, la religión de Maduro no es esa. Pero que Sai Baba, que yo no sé qué es. Sai Baba es un maestro del hinduismo en el cual brota ceniza de su cuerpo, la gente la reúne y ve a ella sobre... Es un sanador también. Es decir, puede buscarlo incluso en internet, aparece Sai Baba. Bueno. Como luego no tendremos tiempo de preguntas, y ahora haces el speech final, yo quería, aprovechando el micro, hacer una pregunta respecto a la información aquella que también comentábamos ayer, es decir, el cómico egipcio, porque aquí no estamos hablando ni estamos haciendo ninguna crítica ni de gobiernos, ni de presidentes, ni de regímenes, estamos hablando de política y humor. El cómico egipcio que los hermanos musulmanes pusieron a la cárcel y que cuando hubo un golpe de estado de un militar salió de la cárcel y volvió a hacer su programa de humor, y hoy los militares le han cerrado, le han clausurado el programa. O sea, en lo que están de acuerdo los hermanos musulmanes y el dictador militar es que el cómico que se calle, ¿no? Quería que, como luego no habrá tiempo de preguntas, que hicieras una reflexión sobre el concepto este de que no hay ni unos grupos ni otros, sino que el cómico se calle. La cosa es que, miren, vamos a dejar, voy a sintetizar mucho y luego toda la pregunta que quiere. Mire, hay una cosa, es el cómico molesta. En Venezuela, por ejemplo, el caso de Gómez, por una caricatura, hubo un humorista, Leo, que prácticamente se le cayó a golpes. Y se dice que murió a partir de secuelas y demás. Es decir, se le puede criticar ideológicamente y demás, y la gente lo acepta. Pero yo entiendo más. Es decir, el humorismo, el buen humorista, el comunicador social, incluso que va a buscar noticias en este momento, sabemos todo lo que puede producir en una sociedad. Entonces hay dos informaciones posibles. Actualmente la información real es muy difícil. Por ejemplo, hubo una multa millonaria en dólares a una televisora venezolana. Cuando hubo un terremoto, la gente se preguntaba qué pasaba y llamaron al que debía dar la noticia, no andaba, y de pronto la dio una televisora y fue multada. Entonces, ejercer es difícil. Ahora, lo que me interesa del humorismo es que es otra forma de buscar una verdad muy cercana al arte. Es decir, el humorismo es un arte. Es decir, ustedes ven el Quijote. El Quijote es una parodia. Y es una parodia entre dos sistemas, el de caballero y el luego que venía el mercantilista. Entonces, siempre en las cuestiones culturales o de arte hay lo que se llama un vaciamiento de sentido. Ahora, el vaciamiento de sentido, cuando es asumido por un artista, cuando es asumida por un humorista, es sublime. Y debemos decir, por ejemplo, que los españoles cuando conquistaron América, una de las cosas que no permitían casi es las transmisiones de la comedia. Por ejemplo, se conoce poco del teatro maya, que era muy evolucionado, pero los mayas eran expertos en hacer reír, en unir danza, teatro, y hacían las cosas risibles. Queda muy poco. Ahora el teatro que ustedes ven representado por indígenas es muy serio. Es decir, es horriblemente serio y fastidiosísimo, porque le quitaron precisamente una nota de humor. Y yo pienso que todos los pueblos latinoamericanos, mira, tenemos humor. Si yo creo que hay veces la realidad es tan fuerte que si nosotros no nos reímos, no lloramos de risa, sería insoportable. Les puedo decir, por ejemplo, que estuve algunas veces en momentos muy serios en Colombia, he estado en Ecuador, he estado hay veces en periodos difíciles en Perú, en Chiapas también, y las situaciones verdaderamente, en todos ellos siempre hay una especie de manera de vivir muy diferente a la europea, no tan pegada a muchas cosas, a muchos bienes, sino también a un bienestar, de que el chiste hace reír, el chiste nos hace existir. Yo diría que la sociedad europea es más basada en la socialidad, en la relación bien entendida de socialidad, bien económica, situación social y demás, mientras que la América Latina es una situación de sociabilidad. La gente se habla esperando un bus, esperando un tren. El día en que un presidente dice algo como esto, espero que aquí también sea igual.
Se monta uno en un taxi, el taxista le habla. Se monta en el autobús y están hablando de ello, están elaborando. Entonces, cuando hablo de que yo me circunscribí a esto porque es lo que lo conozco mejor, en este momento la semiótica política en Venezuela es el humorismo. Es el humorismo, es decir, véanse incluso los periódicos y verán cómo historiadores y demás están cambiando el giro de cómo escribía y se está haciendo de esa manera. Pero a la vez hay una cuestión, es que el humor y el arte permite ser más inteligente que los censores. Hay censura y el chiste permite saltar la censura. Y lo que están haciendo todas estas personas es saltar la censura y haciendo ver lo que ustedes dirían que la desnudez del rey detrás de los trajes, nosotros tenemos presidente, como la desnudez de un presidente. Quisiera haber tenido tiempo para interpretar todo, pero lo doy rápidamente. Es decir, cuando le dije que cuando tú te referías al chico que estaba... Sí, de recibir el espíritu, que es algo espiritual, también hay un cambio de lenguaje para las personas que reciben los espíritus, algunas veces incomprensible. Y yo creo que el de Millona y Millona, donde impasiblemente lo dice, ha sido un acto muy bien preparado. ¿Ustedes vieron quiénes estaban en el público? No. Una negra con un turbante muy bello, amarillo, pero sí, los afrovenezolanos no se visten así. Y me perdonan, si ustedes van a Cuba, sí verán esos turbantes de esos colores que están dirigidos a uno de sus deidades. Entonces, parece que no fuera teatro, pero es teatro. El otro con el sombrerito ya los campesinos no utilizan ese sombrerito. Ese sombrerito fue creado por un personaje humorístico de la época de la Revolución Adeca que se llamaba Juan Bimba, que era el tipo popular, como ayer habló mi compañero Antonio, de los personajes que había creado. Es decir, si ustedes se colocan, pareciera que también la revolución bolivariana, siglo XXI, como la quieran llamar, está usando también estereotipos de otras cosas. Y fíjense bien, entonces el apóstol que está ungido al Espíritu Santo declara un milagro, multiplicación de los penes, panes o peces, lo que les quieran decir. Ahora, a mí me parece algo difícil de ver porque primeramente estamos en una carestía enorme. Es que no hay peces, no hay panes, no hay papel sanitario, no hay, etc. Entonces, hablar de carestía y hablar de un milagro de multiplicación, me parece que o se lo autocree o quiere hacer aparecer como si fuese un apóstol. Luego la declaración de la Navidad y el regalo previo de los aparatos de sonido, televisores y demás con que sueñan para tapar la carestía y el hambre, es otra cosa. Entonces yo no sé verdaderamente si son estrategias, si hay un guión político seguido. Lo que sí me parece decir es que desde el pajarito a todo esto hay un guión como muy bien elaborado, previsible. Entonces, podemos reírnos, pero no podemos ser tontos. Hay que saber lo que significa el chiste cuando lo dice un presidente o cuando lo desliza, aunque sea de manera inconsciente, tenemos que captarlo y saberlo traducir. Y en este momento lo que me alienta a hacerlo es, lean con detenimiento más el chiste que todo lo demás, que son ya una historia aprendida y una repetición de conceptos sobre revolución, marxismo, lucha de clases y todo eso, sino la creatividad en este momento estaría en el chiste. Y para no desolucionar a él les puedo decir lo siguiente. Si son humoristas, es porque el humorista tiene que mover algo del cuerpo que en una época se llamaron humores y que eran cuestiones medicinales. Entonces, lo que podemos decir es que las expresiones todavía en nuestro bello idioma de decir me cago de risa, me muero de risa, me meo de risa, indica de que hay una descarga fuerte del cuerpo, que si lo van a traducir a algo freudiano, dice él, bueno, con la descarga de energía se alivia el dolor. Es decir, que el chiste sirve para aliviar el dolor. Y yo pienso que en este momento, yo creo que no solamente Venezuela, sino muchos países del mundo, estamos sufriendo de muchos dolores.
el futuro, no hay que perder de vista que hay que ser optimistas respecto a los futuros. Y yo creo que una de las maneras de mantener en alto siempre ha sido el arte, y entre los artes el del humorismo. Les puedo decir algo que una gran maestra que me acompañó, me permite que me acompañó aquí, una maestra argentina que se llamó Patricia Estocó, ella murió, decía que ella fue seriamente a estudiar en Londres, en el Royal Ballet. Quería ser bailarina de ballet y demás. Pero que se dio cuenta que le explota la guerra en sus narices en Europa, y esa persona que estaba estudiando en el Royal Ballet en Londres, cada semana recibían diferentes tipos de soldados de otras nacionalidades para levantarles el ánimo. Y decía, al menos yo podía comer, porque siendo bailarina la danza me permitía, pero eso sí, tenía que hacer lo siguiente: un día era polaco, tenía que bailar danza polaca; un día eran rusos, tenía que bailar ruso. Es decir, ella dice, comprendí lo que era poderme acercar a otros cuerpos y poder entonces hasta simular, porque ella es muy rubia, y decía, cuando un polaco me hablaba polaco, yo le hacía así. Es decir, levantar el ánimo, incluso en épocas de guerra. Y vamos a darle un consejo a los que estén cerca de esos presidentes un poco disléxicos. Vean la película El discurso del rey. ¿La han visto? Bueno, búsquense quien los pueda ayudar. Bueno, muchísimas gracias. Y intervengan, yo tengo todo el tiempo para ustedes. Ens quedaria... Ens queden 5 minuts, podríem fer un parell o 3 de preguntes, perquè després hem de preparar lo dels pallassos. Una cosa muy pequeña. Maestro, primero lo felicito porque el humor es una cosa tan seria que solamente lo puede llevar gente genial como usted. Yo soy de Ante Torres, andino de Perú. Mi 1,80 m, ojos azules, pelo azul. Entonces, con el tema del humor en América Latina, las dictaduras, y usted ha mencionado Perú, Juan Velasco Alvarado, cuando da el golpe de Estado en el año 68, lo que se cuida muy mucho es de echar a los humoristas. Sofocleto, por ejemplo, hace una cosa tan pequeña que dice que habría que reformar la Constitución peruana para decir que de general no se pasa a presidente. Y el hombre, a Leonidas Yerovi, cada vez que había un golpe de Estado, los echaba, porque es la forma de llegar, lo que dice usted, es el trampolín, el salto, tal, y como médico lo acabo rápido, porque yo soy partidario de las intervenciones rápidas para poder intervenir más. Es que la risoterapia es muy importante. Nos reímos poco y lo siento por los hermanos venezolanos que no se lo toman muy a bien, pero yo creo que esto del pene, por ejemplo, yo los lapsus que dije, ya que ha hablado usted de hoy, pero uno es consciente de su lapsus. Yo digo, hombre, puedes cometer un error, hablar un lapsus de palabra, pero tú te das cuenta. Ahora, cuando lo estés reiterando, es que lo estás... ¿Alguna intervención más? He pensado en Humberto Eco con El nombre de la rosa. Cuando pasa página parece que había veneno y morían, y en aquella página había una página de humor quizá, o sobre la risa. El gran Humberto Eco ya lo sabía todo eso, ¿eh? Vale, pues molt bé. Moltes gràcies, Víctor. Muchas gracias, Víctor. Nos interesa... hacer una intervención corta. Lo que sigue, me gustaría decirle que, por ejemplo, el pajarito, en Venezuela el pajarito, no sé cómo lo ven, pajarito, palomita, bueno, hubo muchos chistes que yo no quise mencionar porque se van hacia otra cosa que es político. Por ejemplo, el pajarito de Chávez tiene muchos sentidos. La multiplicación de los pajaritos. Entonces, luego lo de los penes, luego lo de millones y millones, es decir, que hay como algo que se mueve. Incluso hubo una opinión homofóbica en el Congreso de Venezuela por parte del partido Rojito, que no creo que en el mundo que se están abriendo a tantas cosas haya eso. Incluso al candidato opositor siempre se le acusa de lo mismo, que ya saben lo que es.
Entonces le quería decir lo siguiente, que en oposición a eso, yo buscaba un modelo, lo encontré en Bartel, pero cuando encontré un modelo, porque estas personas hacían esa locución tan difícil, tan fea, vieron lo de Cristina, vieron lo de Chávez, encontré que hay un cómico mexicano que se llama Cantinflas, entonces por eso empleé cantinflar. Entonces no todos cantinflean, sino aquellos que se sienten como en lapsus y demás y los atrapa. Ahora es el mismo sentido. Cuando hablo de un guión político es que los discursos no los escriben ellos, se los escriben. Y el término Cantinflas surge de que Cantinflas se estaba presentando en el Teatro Ofelia, olvidó el parlamento que le tocaba decir como actor y comenzó a actuar con frases sueltas, muy difíciles, y el público le comenzó a gritar, cantina, es decir, borracho y todo eso. Y de allí deriva su nombre Cantinflas. Eso lo dice el escritor Carlos Monsiváis en una entrevista que le hizo a Cantinflas. Entonces a mí me da la impresión que estos presidentes que les escriben los discursos, cuando digo cantinflear un poco es porque no se han tenido tiempo de leer y no asumen tampoco el rol. Y sí les puedo decir, hay otras citas de historiadores y demás que dicen, siempre en las repúblicas, o sea, en toda la historia de Venezuela han habido presidentes cómicos. Por ejemplo, la manera de hablar de Rómulo Betancourt, o habían barbarismo, y si me matan y me muero, o no le pidan peras al horno, han habido, es decir, le puedo... Pero es primera vez que es tan coincidente. Entonces cuando le digo si va por el Espíritu Santo, va por el apostolado, va por declarar la Navidad, el regalo de poder ir a agarrarlo, es decir, yo pienso que hay una cuestión allí y lo dejo al criterio de que lo vayan pensando. La revolución no ha resuelto nada y el propio presidente, tal como están viendo, lo que está pidiendo es un milagro. Jaime Cala. Gracias, Víctor. En cada país tenemos nuestros gobernantes. Aquí en Barcelona hay un alcalde de hace mucho tiempo, Piqui Pop, y son famosas también en los libros de lectura las frases y los trabalenguas que el hombre en los discursos y se pueden encontrar hoy en día para ver. Gracias. Un día nos vendrás a explicar de qué se reían los mayas. Esto nos ha interesado mucho y un día nos tendrás que explicar de qué se reían los mayas y de qué se reían los precolombinos. Necesitamos 10 minutos para cambiar el escenario. Nos viene una ONG a explicar sus 20 años de existencia. Hace tiempo había un cartel precioso en Barcelona de la Federación Catalana de ONGs que decía años y años viendo malaltías y desgracias para llegar a la conclusión de que lo más contagioso es la risa. Hay actuación también. En 10 minutos, Payasos sin Fronteras.